Vivimos en una sociedad en la que, lejos de entender que la mente de cada uno funciona de forma diferente y que eso no significa tener un problema mental, lo que hace es crear un estereotipo, un patrón, un modelo de lo que es la cordura, y a todo lo que se salga de ahí le llaman ya no solo problema mental, sino enfermedad mental o trastorno mental. De esa manera, pues dos personas que están conversando con otra, una de ellas pues puede imaginarse que esta persona me está diciendo algo, pero que en realidad está pensando otra cosa. Pues igual con razón, igual con desconfianza, pero simplemente se lo imagina. Pero si esta otra persona, en vez de simplemente imaginárselo, es un poco más, no sé, tiene una imaginación más auditiva, digamos, porque ni siquiera es tener más imaginación, una imaginación más auditiva. Y esas cosas que el otro simplemente se imagina, este las oye, que al fin y al cabo la audición es una imaginación, la audición es una alucinación. Las cosas no suenan, el sonido lo crea nuestro cerebro. Ahí afuera hay ondas que mueven el aire y si no hay nadie que oiga eso, no hay audición. O sea que realmente en ambos casos se estaría dando lo mismo, que es el procesar lo que imaginamos que la otra persona dice, pues uno a través de un mecanismo y otro a través de otro mecanismo. Este otro mecanismo, sin que haya ondas de aire moviéndose, lo siente como sonido. Y este no lo siente como sonido. Pero a este que siente como sonido, le decimos que es esquizofrénico porque oye voces. Y este, como no las oye, simplemente se las imagina, pues decimos que es una persona pues, que está sospechando que quien le está hablando no le está diciendo del todo la verdad, o se está ocultando cosas, o a veces por cortesía simplemente, o a veces pues por quedar bien o por no exponerse demasiado. Pero que un detalle tan absurdo determine el que nos consideren un enfermo mental o una persona normal, es algo que es un sinsentido, es algo que es ridículo. Eh, por otra parte, en esta sociedad, pues características que tienen los individuos y que viviendo en comunidad serían de gran utilidad, al vivir aislados, pues a veces se convierten en un problema, porque eso que llaman altas capacidades, entre otras muchas cosas, ¿no? Pues eres capaz de plantearte muchas opciones ante un problema, considerar muchas posibilidades, cosas que igual otros no se llegan a plantear, y que si vivieras en un grupo, en comunidad, pues igual era muy útil, porque igual hay otra gente con una mentalidad más simple, más pragmática, que, que se ve beneficiada de que tú le plantees más probabilidades, porque a veces es fundamental, ¿no? Pero también es fundamental muchas otras veces el que esta persona que se plantea tantas posibilidades pare un poco el carro y alguien le diga, vale, pero vamos aquí, que hay que solucionar esto, ¿no? Que simplifique las cosas. Entonces, ambas personas en una comunidad se ven beneficiadas de la existencia de la otra. ¿Qué pasa? Que si son separadas y cada una vive en un piso y cada una hace una vida independiente, pues entonces esa característica suya, que para el grupo es de utilidad y para sí misma, en última instancia también, se convierte en una discapacidad muchas veces, porque que una persona se esté planteando todo el tiempo infinidad de posibilidades ante cada cosa que se encuentra en su vida cotidiana, pues le genera un serio problema, porque le impide tomar decisiones, le impide ser resolutiva,
y la acaba ahogando en una cantidad tal de probabilidades que no acaba centrándose en ninguna, acaba diversificando demasiado la atención y acaba siendo eso, pues, algo que la discapacita para muchas cosas. Pero a la otra persona también. A la persona con una mentalidad más simple, que eso no quiere decir que sea peor, es más simple, pues igual la engañan con más facilidad, igual no se plantea muchas cosas que le ayudarían a resolver muchos problemas o a evitar muchos problemas y, y acaba siendo una persona pues igual manipulada, una persona que no se plantea que la puedan estar engañando pues en las noticias o personas que le rodean o simplemente ante un problema pues es muy simple y obvia que puede haber una solución más allá de aquellas que ella misma se plantea. Y lo que acaban haciendo es convirtiéndonos a personas que socialmente y comunitariamente seríamos de gran utilidad para la sociedad, en personas que somos marginadas, que somos estigmatizadas y que somos discapacitadas. Nos discapacitan. Esto es de gran utilidad, no solo por el divide y vencerás, sino porque el medica y ganarás también es algo que cuenta mucho, ¿no? La industria farmacéutica es una de las industrias más poderosas del mundo y le viene muy bien esto de los trastornos y las enfermedades psiquiátricas y todo eso para, para vender y vender y vender y vender y sacar nuevos productos que además, al ser la psiquiatría una cosa tan tan poco clara, ¿no? No es como te partes una pierna y te ponemos algo ahí que te arregla la pierna, sino que es algo que no tiene unos resultados tan claros como la oncología o como otras cosas, que aún así la medicina siempre hay que cogerla con pinzas y gracias a cogerla con pinzas la medicina avanza, si no estaríamos estancadas en lo mismo de hace 200 años, pero es que con la psiquiatría no está del todo claro si has mejorado porque te hemos dado esta medicación o si has mejorado porque has conocido a una persona con la que ahora compartes más tiempo y te encuentras mucho mejor, o porque has empezado a hacer ejercicio, o porque ha dejado de acosarte no sé quién, o porque ha mejorado tu situación económica y a la vez también los daños para nuestra salud física y mental son también más difíciles de demostrar. Entonces se hacen constantes pruebas con las personas psiquiatrizadas de vamos a probar este set de medicación. Ah, no funciona, vamos a probar este otro set de medicación. Muchas veces haciendo unos cambios bruscos que desestabilizan a la persona y que le generan problemas. Y de hecho, una amiga mía se tiró a las vías del tren por esto, porque le cambiaron la medicación, de repente le metieron un montón de otra medicación nueva, así, ¡pum! Y bueno, mi amiga se tiró a las vías del tren y sobrevivió, consiguió andar después de mucho tiempo y se volvió a suicidar porque quedó marginada socialmente por el estigma social que tiene o que tenía por ser una paciente psiquiátrica y por las consecuencias de haber quedado, pues, primero en silla de ruedas y después con una movilidad limitada por el intento de suicidio, que no sé si se puede llamar suicidio, cuando ella no tenía ningún interés en tirarse a las vías del tren, sino que de repente se despertó en un hospital en esa situación. Bueno, esos cambios bruscos que a veces te quitan de repente una cantidad de medicación tremenda, que es que yo le he tenido que dar el toque a psiquiatras diciéndole no me puedes quitar esto así de repente, o no me puedes dar esto con esto porque tiene estas consecuencias, o esta es una dosis extremadamente alta cuando estoy tomando esta otra medicación,
que tienes tú que darles el toque y además se ofenden mucho, ¿eh? Se ponen muy, muy chulitos y como mi psiquiatra actual, que, que cuando le recordé que tiapina pues, aumentaba mucho el riesgo de padecer problemas pancreáticos, pancreatitis, y yo tengo insuficiencia pancreática grave. Cuando le dije, además, ¿qué pasa esto? Me dice, yo también sé algunas cosas, ¿eh? Perdona por herir tu ego, ¿sabes? Pero igual, si lo que tienes es un problema de autoestima, pues igual tendrías que ir tú a una psicóloga, ¿no? A tratarte eso, en vez de estudiar una carrera en la que te pones en una situación de poder, en la que te crees más que aquel que estás tratando, que es un loco, ¿no? Y así tú te crees alguien, porque tienes a alguien bajo tu poder, bajo tu dominio, y que se va a tener que tomar la medicación que a ti te da la gana, porque a ti te da la gana. Porque a mí además me ha hecho cambios en la medicación totalmente ilógicos, que yo estaba estabilizado desde hacía años después de estar más de una década y pico con otra psiquiatra ajustando la medicación, pues llega esta, la otra se jubila, llega esta y pum, cambia todo. Y sigue considerándose la profesional. ¿Cómo puede ser que le llamen, que te digan, hazle caso a la persona que es profesional y a la persona que sabe de esto, que es tu terapeuta, cuando mi terapeuta actual tiene un criterio totalmente distinto a mi terapeuta previa? Eso no tiene sentido, ¿no? El tema es que la psiquiatría es tráfico de sustancias, es un negocio tremendo y es algo, pues, que no quiero decir que no tenga ninguna utilidad. Yo si me medico es por algo. Y si mucha gente se medica y mejora su vida al medicarse, pues también es por algo. Pero tal y como se practica, estigmatizando a la gente, en vez de escuchando a la gente, informando a la gente, porque mira, yo por ejemplo estoy diagnosticado como bipolar, entre otras muchas cosas, y a mí jamás, desde hace 26 años que fui diagnosticado, jamás me ha tocado ni un solo ni una sola psiquiatra que me haya dicho, mira, si alguna vez, yo tiendo más a la depresión que a los picos de euforia, pero bueno, en cualquier caso está bien que te digan, si alguna vez ves que te encuentras muy animado y ves que te encuentras pues muy hablador, que te enamoras fácilmente, que te cae bien todo el mundo, que te gustan mucho las cosas, que aprecias más el arte, que estás más creativo, que estás más bromista, que estás durmiendo muy poco y se juntan todos esos factores y alguno más, o que a alguna gente le da por consumir más y tal, a mí no, pero bueno, pues ten en cuenta que igual puede que estés en un periodo de euforia, ¿no? O en un brote de manía o de hipomanía y entonces tenlo en mente para no tomar decisiones importantes en ese momento, para contemplar que igual durmiendo más se te pasa eso, pues que no confíes mucho en una persona nada más conocerla solo porque te caiga muy bien, porque igual estás en ese estado. Nadie me ha explicado eso jamás. Eso lo he tenido que aprender yo por mí mismo. Eh, pues la verdad es que la primera vez que tuve un brote de euforia no tenía ni idea de que era bipolar y por eso tuvo un poco más de impacto en mi comportamiento, pero después, sabiéndolo, pues pude mitigar los potenciales problemas que te puede dar un brote de hipomanía, que muchas veces al contrario. Muchas veces lo que es que te convierte en una persona mucho más productiva, más creativa, que está mucho mejor de ánimo, que puede estar bien un tiempo, por lo menos. Y sin hacer daño a nadie, sin hacerse daño a sí misma tampoco. Pero a mí, nadie me advirtió de nada de eso. Y si no fuera porque yo soy una persona crítica conmigo misma, analítica con mi conducta,
crítica con la psiquiatría, pues estaría seguramente inflada a pastillas desde hace muchos años para que no me pasaran cosas de esas, aunque me pase de una forma rarísima, de una manera súper esporádica, que de hecho hace décadas yo creo que no me pasa algo así. Pero por si acaso, como medican a tantísimos pacientes psiquiátricos, por si acaso, que claro, como no me vas a ver en no sé cuántos meses, ¿no? Porque la psiquiatría además debería ser algo que tuviera un seguimiento pues muy personalizado y muy frecuente. No coger a una persona como yo con un diagnóstico de bipolaridad y TOC y que se está evaluando lo del TDAH y sí, el TDAH pues parece que está claro, pero el autismo y lo que llaman, eso que llaman altas capacidades, que da mucho que hablar, eso de llamarle altas capacidades a que simplemente destaques en unas cosas y todo lo contrario en otras. Pero a mí, que yo digo, voy a la médica y digo, me parece que tengo estrés postraumático porque me ha pasado una cosa aquí gravísima y estoy en un estado pues que tiene toda la pinta de ser estrés postraumático, que tarden 8 meses y medio en verme y que después de 8 meses y medio esa psiquiatra me derive a la psicóloga para ver si tengo estrés postraumático, que vaya a la psicóloga después de varios meses y que le diga, mira, me parece que tengo estrés postraumático porque he vivido esto y 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 coincide que me pasa esto y esto y esto y esto y esto. Vale, te vemos dentro de 9 meses para hacerte un test de estrés postraumático. Y después de 9 meses nos da tiempo a hacer el test. Después de no sé cuántos meses me da tiempo a que me digan, sí, has dado positivo en esto, pero en estrés postraumático. Pero bueno, todavía tiene que elaborarse más el diagnóstico y todavía no está diagnosticado, con lo cual no estoy tratado después de 5 años. Y claro, luego el problema eres tú, ¿no? El problema eres tú, porque aquí mira qué conducta tuviste, aquí mira cómo reaccionaste, aquí mira, seguro que estabas en un brote. No, no estaba en un brote, no. Tengo estrés postraumático. Y con el estrés postraumático, pues hay una serie de conductas que son normales o que son habituales y que no contempláis porque todo lo reducís a que soy un paciente psiquiátrico, un bipolar, un chalao. Y se me ha tratado así en todo momento. Y cuando he recibido amenazas de muerte y he ido a psiquiatría de urgencias, pues agobiado por esas amenazas de muerte y por toda una serie de campañas de acoso que llevo recibiendo años, entonces uno de los psiquiatras que hay allí le dice a una familiar que me acompañaba que yo estoy en un brote y que son delirios las cosas que digo. A pesar de que yo tengo todo documentado y estoy allí dentro con su compañero, explicándole todo con detalle. Y luego sí, en el informe me dicen, no, pero en el informe no pone nada. No, pero es que a mi madre ya le has dicho que yo deliro y que yo estoy en un brote, cuando yo no tengo brotes de manía y yo no tengo paranoia. Pero bueno, eso que pasa, que luego te estigmatizan y luego todo vale. Vale para utilizarlo en juicios contra ti, vale para marginarte socialmente, vale para descalificarte personalmente, vale para burlarse de ti, para que cuando te equivoques se patologice toda tu conducta. Y si te equivocas es porque tienes este problema. Si te enfadas es porque tienes este problema. Es más, no problema, sino enfermedad o trastorno. Si te enfadas es que tienes un trastorno. Si estás muy contento es porque tienes un trastorno. Si todo es porque tienes un trastorno. Tu vecino se alegra mucho, hoy lo ves muy contento y dices, ¡buah! Está pletórico, y ¿cuánto se ha alegrado de que le pase esto? ¿No? Normal. Pero si te pasa a ti, estás en un brote, estás eufórico. Si tú estás hundido, es porque eres bipolar y estás hundido.
No puede estar hundido cualquiera un día porque le pasa lo que sea. Si tú te enfadas mucho y una injusticia te molesta muchísimo, pues es porque eres autista o porque eres un flipado. Si a una persona que no tiene ese diagnóstico le molesta mucho una injusticia, pues es porque, claro, es que es muy injusto esto que ocurre, ¿no? Entonces te convierten en un estigma, te convierten en una patología. Y lo que decía al principio de cómo procesamos nuestras percepciones y cómo las denominamos, es algo que hace que se nos considere una persona muy lúcida o una persona que es un enfermo mental. Si el mero hecho de que uno sienta sus pensamientos como ideas, incluso en forma de palabras, pero como ideas, la hace una persona normal. Y el hecho de que la persona de al lado, eso mismo, simplemente vaya acompañado de lo que ella percibe como sonidos, ¿no? Como oye voces, o lo describe como tal. Porque es que además el lenguaje puede ser lo que esté determinando el cómo se nos etiqueta. Porque si yo digo, tengo estos pensamientos, y otra persona dice, oigo estas voces, y estos pensamientos en realidad son en formas de palabras, igual la otra persona, para ella no es una metáfora, o sí lo está usando de forma metafórica, y nosotros no lo entendemos de forma metafórica, o para... Pero es que da igual, el tema es que da igual, porque la diferencia ¿cuál es? El que yo oigo un sonido y tú no. Yo veo cosas que otra gente no ve. Porque estoy flipado, tengo algún problema psiquiátrico, deliro, soy esquizofrénico. No, es que tengo una vista que te cagas, ¿sabes? Y no he conocido nunca a nadie que consiga ver algo a lo lejos que yo no veo. Porque tengo una vista que te cagas. Y si cojo unos prismáticos, ven aquello que yo estaba diciendo que yo veía y ellos no veían. Y con esto se puede aplicar a un montón de cosas. Que tú te des cuenta de cosas que otras personas no se dan cuenta puede hacer que te acaben tildando de paranoico, que te acaben tildando de loco, que te acaben tildando de un montón de cosas simplemente porque tú tienes unas capacidades que ellos no tienen. Y claro, ¿cómo van a contemplar ellos que igual ellos carecen de algo cuando todo es tan fácil como decir, oh no, si tiene un diagnóstico psiquiátrico, vamos a atribuirle su conducta y sus percepciones a ese diagnóstico y decir que está loco? Y bueno, no me quiero prolongar mucho más, pero sí quiero cuestionar el papel de la psiquiatría, cómo se está utilizando la psiquiatría, cómo es una manera de crucificar en vida a la gente, de marginarla, de joderle la vida tremendamente, de encerrarla muchas veces, de hipermedicarla, de medicarla contra su voluntad muchas veces. Y también quería resaltar esto que también he comentado, de que las capacidades que de manera colectiva, que es como ha vivido la humanidad el 90% de su existencia, el 99% del tiempo de su existencia, ha vivido de forma comunal. Y esas capacidades que de forma comunal son una gran utilidad, al convertirnos en seres que vivimos
individualmente, aunque vayamos a trabajar al mismo sitio, pero luego en realidad estamos solos en nuestra casa, eso hace que muchas características que son simples características y capacidades del individuo se conviertan en problemas que tiene esa persona. Y nada más. Espero que estéis muy bien. Os mando un abrazo y cuidaos mucho. Y cuando vayáis a psiquiatras que os ponen etiquetas, informaos, leed, cuestionad el diagnóstico, porque no estamos más que ante la opinión de una persona que se equivoca. Y por narices se equivoca alguna de ellas cuando, como he dicho, si vas a este psiquiatra te dice que tienes trastorno bipolar, si vas a este te dice que no, que eres una persona muy sensible, si vas a este te dice que eres esquizoafectivo, si vas a este te dice que eres esquizofrénico, si vas a este... es evidente que no podemos fiarnos de la opinión del profesional de turno que nos toca cuando, dependiendo de una lotería, nos toca este o este o este y el diagnóstico es diferente. Entonces no te dejes estigmatizar, no te dejes medicar porque sí, sin investigar qué es lo que te han dado y por qué. Considera si necesitas toda esa medicación que te han dado y cuestiona la utilidad de esa medicación si ves que no te funciona. Y no vayas al médico con la cabeza agacha la próxima vez diciendo, vale, pues me vuelvo a tomar lo que tú me dices. Sino diciéndole, oye, mira, esto que me has dado no me funciona, no voy a tomar esto, dame otra cosa. O cuestionando incluso el diagnóstico que te han puesto. Infórmate, no simplemente tragues con lo que te digan, porque son personas que han sido educadas en un sistema que es una basura, porque la psiquiatría, tal y como se enseña y se practica hoy en día, es una basura. No es que la psiquiatría sea una basura, es que tal y como se practica es una basura. Igual que la medicina en general en esta sociedad, que es una medicina centrada en los métodos paliativos. No te hablan de prevención. No te dicen, evita esto, no hagas esto, come de esta manera, descansa de no sé qué. Vas al médico, tienes esto, toma tal pastilla. Y te mantienen medicado. ¿Por qué? Porque eso que da dinero. Un paciente sano, pues ya no es paciente y no da dinero. Y con la psiquiatría, pues mucho más. Mucho más porque es mucho más difícil poder demostrar que el profesional se equivoca y sobre todo porque existe un estigma muchísimo mayor sobre el paciente al cual se invalida por completo diciendo que su criterio no vale porque es un trastornado, porque es un enfermo mental frente a la opinión de un profesional. Venga, un abrazo, cuidaos mucho.